Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, ya estamos listos para iniciar Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Eustoquio Contreras. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, también secretario general del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Es muy oportuna su visita porque hay diferentes temas que analizar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Brasil. La solicitud que ya está aprobada por los diputados del Parlamento brasileño y que pudiera poner casi que en riesgo la permanencia en el poder de Dilma Rousseff, solo queda esperar hasta lo que suceda en mayo con el Senado, ha sido interpretado para muchos como un retroceso de la izquierda. Y si conjugamos este elemento con otros panoramas, como lo que sucedió en Argentina, con la victoria de Macri, con la derrota electoral que sufrió Evo Morales en Bolivia, y también con lo que ha sucedido con los discursos de distintos líderes de izquierda que han tenido que volcarse más al centro, para muchos esto es un retroceso importante de la izquierda. Yo quisiera que habláramos acerca de esto porque la oposición venezolana ha dicho en muchas oportunidades que el principal problema de nuestro país es el modelo. ¿Usted considera que esto es así? Bueno, figúrate, has planteado con mucha profundidad varios temas. Lo del Brasil se está desempeñando en el marco institucional, pero va a merecer consideraciones especiales la motivación. Efectivamente, ya vimos por los medios que ayer la Cámara de Diputados resolvió abrir el proceso judicial. El camino para el proceso judicial. Basta ver cuál va a ser el comportamiento del Senado. Yo aspiro que, con la misma legitimidad que se acepta la decisión de diputados en Brasil a favor de enjuiciar a la presidenta Dilma, también se reconozca si la decisión del Senado es la de cerrar el camino del juicio, que eso puede ocurrir, porque ahí la correlación de fuerza es distinta. Ahora, en cuanto a la motivación, a propósito del continente, hay una política muy dura de las fuerzas antagónicas a los proyectos de izquierda, así como atacaron muy duro a Chávez, a la revolución bolivariana, han atacado en Bolívar, a Evo Morales, a Correa, en Nicaragua. Independientemente que cada uno de estos movimientos se inscribe en el campo revolucionario de hacer socialismo, la idiosincrasia de los pueblos implica que la aplicación ideológica de estos proyectos sea distinta, y por eso se habla de las izquierdas. Lo que sí es un lugar común es que el imperialismo no acepta, la derecha, el neoliberalismo, las concesiones capitales viejas y nuevas no aceptan el avance de nuestros proyectos políticos en el continente, y yo creo que ese es el punto de evaluación y de análisis que nos merece estos contratiempos que vamos a tener. Lo que no implica una crítica. Yo creo que nuestras izquierdas tienen que revisarse nuestro proyecto, porque somos expertos para ganar elecciones, pero parece que no lo somos tanto para impulsar proyectos de cambio que satisfagan los problemas de nuestros pueblos. Diputado, si se revisa el escenario de lo que ocurrió en Brasil, el factor económico es determinante y también, por supuesto, la motivación que da a toda esta apertura de juicio, que es el señalamiento por la corrupción. Si lo extrapolamos a lo que sucede en Venezuela, ¿usted considera que el escenario político hoy está muy ligado con lo que está sucediendo en materia económica? Venezuela está sufriendo un momento muy difícil. Es un proceso revolucionario en paz y en democracia, que no tiene referencia histórica. Hay problemas que corresponden a la lógica de esa transición del capitalismo al socialismo, y a ello se le suma el gran problema que hemos tenido con la baja de los precios del barril de petróleo, lo cual merece una autocrítica que tenemos que hacernos, porque nadie nos obligó por 17 años a mantener las concepciones rentistas de la vida económica del país, y yo creo que en los actuales momentos se están haciendo reflexiones demasiado importantes. Y tenemos el problema que hay una oposición en Venezuela que está aprovechándose de esta circunstancia en su agenda política de ir debilitando a la institucionalidad y al gobierno
con el fin de derrotar a la revolución y hacerse de nuevo del poder. Y yo creo que esa es la motivación fundamental que tiene que ocuparnos, lo que no implica que no tengamos que hacer serias rectificaciones. Ya cuando el presidente Chávez, que es el idealista, digámoslo así, el gran líder, el propulsor teórico de este proyecto revolucionario, hablaba de las 3 R, es que ya sentía que había que, en la lógica de ese proceso de transición, porque el carácter originario de este proyecto implica que tiene un proyecto que tiene mucho de ensayo y error, y ya planteaba la necesidad de hacer ajustes permanentes, y por eso te plantea la revisión, la rectificación para poder impulsar. Y yo creo que nosotros tenemos que retomar ese camino, porque estoy con los que piensan que la fortaleza de la revolución y la estabilidad está en la capacidad de rectificación que tenemos para mantener las mayorías populares. ¿Cuáles serían los principales aspectos que se deberían rectificar, a su juicio? En primer lugar, el empoderamiento popular. En segundo lugar, hay que atacar la corrupción heredada de la Cuarta República. En segundo lugar, hay que diversificar la economía. Y hay que hacer un examen acerca de la gobernabilidad democrática de la revolución. Yo creo que más que una revolución con el concepto clásico de la palabra, es un proyecto de cambio revolucionario, y eso implica, por el carácter pacífico y democrático, una progresividad que da lugar a un gran entendimiento nacional. Yo creo que ahorita los aspectos programáticos de darle solución a los problemas sociales, económicos al pueblo a través de políticas públicas de gobierno, la prioridad es el manejo político para mantener la estabilidad del poder, para mantener el gobierno de la revolución. Y hay que crear políticas que conmocionen, reentusiasmen al país. Y yo creo que más que ir a una confrontación electoral, lo digo de nuevo, lo que hay es que promover una política de diálogo y de gran entendimiento nacional. El país lo que le interesa no es quién está gobernando, quién pueda sustituir a Maduro. El país lo que quiere es que le resuelvan los problemas de alimentos, de seguridad, de infraestructura, de educación y de salud. Eso es lo que realmente le interesa al país, y en torno a eso yo creo que tomar iniciativas. Diputado, para la oposición venezolana, la respuesta o las soluciones más concretas para todos los problemas de Venezuela pasan por la salida del presidente Nicolás Maduro. En este sentido, esta semana se va a presentar la propuesta de enmienda a la Constitución Nacional. ¿Qué piensa usted acerca de esta propuesta de enmienda? Bueno, en primer lugar, yo no creo que los problemas, la oposición le da ese enfoque porque lo que le interesa es salir de Maduro para tomar el poder, no solucionar los problemas sociales de este país. Yo voy a repetir lo que dije hace días aquí. Si mañana amaneciese los anaqueles llenos de comida, las calles seguras y medicina en todas las farmacias del país, la gente amanecería amando a Maduro como muchos creen que lo odian hoy en día. Y si Ramos Luis Julio Borges se convierten en presidente y estos problemas continúan, serían tan odiados como los que creen que odian a Maduro hoy en día. ¿Y si usted considera que esa es la solución para que los venezolanos amen a Maduro, qué es lo que pasa para que esa realidad que usted describe como una realidad ideal, que debería ser la realidad cotidiana, no ocurre? Un gobierno fuerte. Yo creo que el gobierno tiene que ser más fuerte y más eficaz. Hay que promover, hay que llenar los anaqueles de comida y trancar la frontera. Los demás variables que producen los equilibrios internos vienen por sí solos. Y yo creo que hay que buscar una alianza nacional con la gente que quiera trabajar con este país. No hay que tener miedo a la unidad. Diputado, la confrontación nos mata. Diputado, se nos agotó el tiempo. ¿Es posible la aplicación de la Carta Democrática? Ya había un pronunciamiento de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, que decía acerca de la realidad de Venezuela, que estaba claramente estancado y que este tema podría ser tratado en la próxima reunión de la OEA. Puede haber una declaratoria, es lo que están buscando indudablemente, pero en Venezuela no va a tener éxito una pretensión de esta naturaleza. La gente está equivocada, y yo se lo he dicho a algunos amigos de la oposición. La gente está molesta con la gestión de gobierno en las actuales circunstancias, pero la gente cree en el proyecto bolivariano y cree en el liderazgo de Chávez. No estamos en la situación del 27 de febrero del 89, donde el Caracazo se dio porque el país rompió, hubo una ruptura espiritual y sentimental con el proyecto. Aquí la gente está molesta con políticas gubernamentales, pero cree mayoritariamente en el liderazgo de Chávez
y en las promesas del proyecto bolivariano, que no se equivoquen. Bueno, le damos las gracias a Eustoquio Contreras, diputado ante la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, también secretario general del Partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que pasen feliz